Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va, queridos amigos que dicen damos comienzo al portal aquí, como todos los días, en esta reunión íntima que nos encanta tener y en la cual nos gusta compartir y traer todas las posibles, diría yo, formas para transformarnos. Em, Quiero saludar, bueno, a todos los que ya están a través de las redes. Hoy vamos a tener un programa que estoy muy segura que nos va a sorprender de la misma manera que a mí me sorprendió cuando escuché a quien nos va a acompañar y que quiero de alguna manera ya mencionarla, que es Francisca Fuenzálida. Ella está en Chile en este momento, es autora, es periodista, tiene muchos años de trayectoria en la televisión chilena y vamos a tener la oportunidad hoy de conocerla. Y se preguntarán sobre qué, ¿no? Si bien venimos hablando sobre los herederos de la tierra a partir de este encuentro con ella, ¿no? Que es un título que ya de por sí inspira. ¿No? Cuando se habla de los herederos de la tierra, de alguna manera estamos pensando en las nuevas generaciones, en aquellos que de alguna manera están como esperando de algún modo recibir un legado, continuarlo y así, por supuesto, ir construyendo. Hoy vamos a charlar con Francisca, a quien ya quiero darle la bienvenida y que van a ver un poco a partir de esta charla con ella cómo la vida, de alguna manera, nos pone en nuevos escenarios, nos invita a resignificar nuestra vida. Eh, Nos pasan cosas y yo creo que lo que a Francisca le pasó, seguramente a muchos de los que están escuchando deben haber tenido situaciones similares. Y me dirán, ¿por qué? Porque estamos en tiempos de cambio, porque estamos en tiempos donde se nos invita a acelerar de algún modo, a prepararnos para los tiempos que vienen. Unos pueden pensar, ¿es dramático los tiempos que vienen? No, son tiempos de cambio, son tiempos en donde la humanidad necesita hacer un giro. Francisca, bienvenida a Mantra FM, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Maga, gracias por invitarme. Feliz de poder compartir mi experiencia. Como tú dijiste, yo venía haciendo por 25 años un cine, televisión, mi rubro, escribiendo telenovelas, de hecho, para los canales chilenos, películas, todo eso. Y nunca pensé que realmente me iba a pasar lo que me pasó. No estaba preparada para eso. Esto ocurrió el año pasado, precisamente en julio, cerca de la fecha de mi cumpleaños, donde yo, bueno, aparte de cine y televisión, que son las cosas que hago, enseñaba a alumnas a escribir sus memorias y autobiografías. Y una de estas alumnas mías resultaba que era medium y que me la había recomendado otra amiga y así, ¿no? Que se pasaban el dato, porque yo misma había escrito mis biografías de cine, digamos. Bueno, resulta que estuve con ella mentoreándola por 2 años completos. Yo sin creerle mucho la cosa en la mediunidad, pero tampoco podía ponerla en duda, era mi alumna, eran sus experiencias, pero realmente en mi fuero interno decía yo, bueno, ¿qué será esto? 2 años donde estuvimos semana a semana juntándonos, yo revisándole sus cosas. Y pasa un asunto que fue donde cambia todo, ¿no? Como decimos en guión, este es como el punto de giro de una vida, donde todo cambia. Que resulta que yo estaba trabajando con una productora argentina de Córdoba, prefiero no decir el nombre, aunque te digo, Maga, que después de las entrevistas que di, me llamaron sus familiares. Así que pude hablar con las Mirá. personas los familiares de ella. Maravilloso para poder pasarle mensajes y todo. Bueno, resulta que esta productora argentina, cordobesa, muy conocida en el medio, estábamos preparando juntas una película para enviársela a un canal de televisión eh, mexicano. Sí. Y nosotros estábamos trabajando un viernes, nos estábamos mandando WhatsApp. El lunes ella tenía como la reunión y nos íbamos a juntar, ponte el martes.
Entonces, ese viernes, bueno, terminamos de trabajar, mandando las cosas, preparándolo todo, y el domingo yo por Facebook, el muro de Facebook, me entero que la chica está muerta. Entonces, Oh, sí, así fue qué shock, impactante. ¿no? Sí, sí, qué shock. Sí, sí, porque tenerla en el WhatsApp el viernes y el domingo que te enteras por una velita encendida en un muro de Facebook, sí. Yo quedé tan en shock que hice algo que también para mí fue muy fuera de personaje, por decirlo, algo que nunca había hecho, que era, yo había leído que si uno se moría de manera trágica, repentina, el alma quedaba un poco perdida. Sí. Entonces, parece que el subconsciente de uno agarra esa información, la deja estacionada ahí y en momentos de crisis o de estímulos fuertes como este, sale. Entonces, al parecer agarró esa información y le a esta chica, bueno, yo creo que da lo mismo ahora que le diga a Paola, si ya me llamó toda la parentela y ya hablé con ellos, así que da lo mismo. Entonces, le prendo la vela a Paola y le digo, Paola, no te en voz alta, así como te estoy hablando a ti, Maga, le digo, Paola, no te preocupes, tú te acabas de morir trotando, te dio un ataque al corazón, yo te voy a ayudar, voy a llamar a mi abuelo, que está fallecido completamente, para que te venga a buscar y te diga cómo es la cosa de llegar al cielo. Bueno, y ahí me concentro con mi abuelo, y lo mismo, le hablo en voz alta, se la presento, lo cual es Para, realmente surreal. esto fue algo espontáneo en ti, digamos, o tenías el hábito por ahí de hacerlo? Completamente espontáneo, primera vez y rarísimo. O sea, como que me hubiera desdoblado, hubiera sido otra persona. Por eso te digo, yo creo que uno pone en su subconsciente cosas como que lee o algo, y cuando son épocas de crisis, ha visto los niños que, o no sé, esas madres que dicen que el niño está en peligro y son capaces de, no sé, levantar un auto. Yo creo que me pasó una cosa así, como hice algo que nunca había hecho. Bueno, entonces le sigo con Paola y llamo a mi abuelo en voz alta de nuevo, tata, mira, esta es Paola tanto, le acaba de pasar esto, por favor, dile qué es lo que tiene que hacer. Y ahí los presento, te digo, un desquiciado. Y yo sigo rezando y prendiéndole vela. Y habrá estado, yo debo haber estado una hora entre dando instrucciones, rezando, la vela ahí, y después se me olvidó. O sea, después como que hice Ya el está. trabajo y ya está. Y seguí con lo mío, las reuniones que tenía que hacer, las cosas que tenía que escribir, los talleres que imparto. Bueno, y se me olvidó. Y para el día de mi cumpleaños, que fueron 3 días después de eso, esta chica medium con la que estoy trabajando me llama para saludarme. Y me dice, mientras me estaba saludando, me dice, Francisca, alguien quiere hablar contigo. Y yo digo, esto no había pasado en la vida, en 2 años estando con esta chica medium, jamás me había dicho, alguien quiere conversar contigo. Y me describe a la chica y me dice, mira, tiene una sonrisa preciosa, y yo de inmediato sé quién es. De inmediato porque era una de sus características. Y yo digo, pero ¿cómo? Le digo, no puede ser porque la chica medium no sabía lo que había pasado. Porque me dice además que yo había sido una de las pocas personas que había rezado por ella. Me imagino que mucha gente ha rezado por ella, pero como de inmediato, como en el instante en el fondo. Y que eso le había servido mucho para llegar al cielo y que mi abuelo sí la había ido a buscar. Mirá, qué Entonces, sí, fuerte. no, si fue, yo quedé así. Primero, le creí que era medium, eso de partida. Y segundo, me di cuenta que efectivamente no escuchan, porque ella me repitió lo que yo había dicho. Entonces, ahí dije, sí. Y ahí, bueno, después de ese punto, claro, ahí yo me sorprendí mucho, me quedé como un poco igual descolocada, porque primero se me había olvidado lo que había pasado, después entendí que sí, sí esto existe. Y después, bueno, de ahí a mí me surgió la curiosidad como buena periodista y seguí con las sesiones, digamos, la llamé una vez más, después dije, uy, ¿y si llamo a mi amigo? Porque yo tengo un amigo que falleció hace como 6, 7 años, que falleció en circunstancias horribles.
lo asesinaron, lo asaltaron, lo asesinaron, fue un caso muy bullado en Chile, mi amigo Joaquín, y bueno, esa muerte fue para mí muy chocante y también dije, "Ah, voy a aprovechar ya tengo a la medium funciona, voy a llamarlo, ya. Y perfecto, y Pero no además lo habías hecho con él no lo habías nunca, hecho. nunca. No, Ah, es que ok. ahora, después de lo que pasó, dije, esto existe y resulta, o sea, realmente. Y además que lo que pasa es que Paola fue muy generosa, porque en esa comunicación, cuando ella llegó a saludarme y a darme las gracias, en el fondo, yo bueno, dije, ya que estamos en esto, voy a empezar a preguntarle ciertas cosas. ¿Cómo funciona el cielo? ¿Dónde estás? No sé, qué es lo que uno tiene que hacer para ganar puntos, cómo uno evoluciona, o sea, empezamos a conversar en el fondo. O sea, no fue como, sí, te vengo a saludar, chao. Fue como, ahora quedémonos aquí hablando. Eso fue como, y bueno, primero me dijo que de las cosas valiosas que nos escuchan siempre. Después, de lo que me acuerdo, nos dijo que éramos como, bueno, mi maestro, después te voy a contar eso, pero ella también lo dijo, que ellos nos veían del cielo, por ponerle un nombre, digamos, como pequeñas lucecitas acá, como que todo era oscuro y las almitas eran como pequeñas lucecitas, como prendidas, así, unas brillaban más que otras, me dijo. Em, y que las que estaban conscientes daban más luz. O sea, como que esas alumbraban en el fondo. Pero dependía. Después, esa es una de las cosas que me sorprendió. Lo otro que me dijo es que uno podía hacer lobby en el cielo. O sea, uno podía básicamente tener acceso a pedir ciertas cosas y de acuerdo a cómo uno se había portado, tenía ganado o perdía puntos. O sea, como que algunas cosas sí, sí se podían negociar, sí se eran concedidas. La muerte en general, no. Por ejemplo, el momento, el lugar, la circunstancia en general no cambian. Pero me dijo, habían excepciones en que si uno hacía mucho mérito y tenía como mucha gente que te apoyaba, gente, almas, podían considerar ciertos cambios en eso en particular o en alguna circunstancia de tu vida muy especial. Entonces, claro, ahí yo empecé a interiorizarme en esto. Dije, qué maravilla, estoy recibiendo información muy valiosa. Entonces, de ahí, claro, convoco a mi amigo eh, y le empiezo a preguntar cosas a él también, ¿ya? ¿Sola Y o lo hiciste con la medium, ya con la medium contigo? no, con la medium conmigo, yo no Ok, soy medium, ok, no soy ok, ok. medium, así que, pero claro, como llevábamos 2 años juntas, hay mucha confianza. Como te digo, yo antes de lo que pasó con Paola no le creía, o sea, no es que no le creía, no creía en la mediumnidad, no es que no le creyera a ella en particular, ¿no? Pero ahí, claro, ahí claramente me cambió todo. Y después de hablar con Paola en esta sesión más larga, porque estuvimos conversando de muchas cosas, eh, llamo a mi amigo, a este chico, porque también quería saber ciertas cosas de su muerte repentina, por ejemplo, si él sabía o no que iba a morir de esa manera, porque fue una manera espantosa. Eh, entonces me decía, por ejemplo, que sí, que su alma sabía y que de hecho Dios o su guía o alguien lo ayudó mucho en el sentido de que nosotros éramos muy amigos y en común teníamos a un mejor amigo. Y él, Joaquín, el que se murió, el día anterior le había dicho a mi mejor amigo, que es su mejor amigo, le había dicho todas sus deudas y toda la plata y dónde la tenía y cómo tenía que solucionar ciertas cosas. Es como que en la noche anterior fue como providencial, como mágico, porque gracias a esa información, mi amigo, nuestro amigo en común, pudo solucionarle las cosas que no tenía resueltas cuando se murió. Sabía todo, Mira, dónde estaban las cuentas, cuánta plata era, qué deudas tenía. Entonces, eso qué es un milagro en el fondo. impresionante. Sí, sí, es impresionante, ¿no? ¿Cuánto, y qué pasó con este contacto además con tu amigo, ¿no? ¿Cuánto impacta en tu propia conciencia? Porque ya
Es como la sensación mientras te escucho, abriste una puerta. Sí, bueno, creo que abrí un portal porque también me han pasado cosas Sí, no tan buenas, de ahí te voy a contar. Em, sí, como te digo, con Joaquín, bueno, hablamos de eso. eh, yo después le digo a mi amigo en común que, que hablé con Joaquín. De hecho, aprovechando, dije, bueno, lo mínimo es que si uno pide información, dé información a su familia. O sea, le dije, Joaquín, ya, ¿qué mensaje le doy a tu hijo, a tu hija, a tu señora? qué Yo paso todos los fuerte. recados. Entonces, claro, me dice, mira, para mi hijo pequeño, dile XXX. Me acuerdo más porque es el que tengo más en la memoria. Entonces, llamo a la señora y le digo, necesito decirle a tu hijo Clemente, necesito darle esta información, que por favor busque una carrera que le guste. Y ella queda así como en shock y le dice al hijo, y resulta que el hijo estaba pensando en cambiarse de carrera. Entonces, el hijo me dice ella, por favor, habla con él porque no me cree que tú hablaste con su papá y que ese fue el recado. Así que ahí vamos hablando con el hijo de 20 años, dándole el mismo recado y claro, también estaba muy sorprendido porque él estaba pensando en si se cambiaba o no de carrera, que no sabía porque no le gustaba y el recado del papá le cae como anillo al dedo. Claro, Entonces, claro. Y digamos, ¿cómo sigue digamos, todo este intercambio entre dimensiones, ¿no? Porque recién hiciste un breve comentario sobre que hubieron cosas que por ahí no fueron tan agradables, si por ponerle un título. claro, mira, bueno, después de seguir con Joaquín, con Paola, yo hablo, bueno, ahí busco a mi mentor. Yo quería hablar mucho, siempre seguí a Neville Goddard, un mentor que es espiritual, un maestro de la metafísica, muy conocido en los años 60. Bueno, muy conocido, conocido en este círculo, digamos, no era conocido, él es uno de los precursores del secreto. Ah, mira, Él, claro. Y él, bueno, de hecho, su libro más famoso se llama Sentir es el secreto. Yo lo había estudiado muchísimo, muchísimo. Y dije, ¿por qué no lo llamo? O sea, si ya me resultó con Paola, me resultó con Joaquín, veamos si aquí me resulta. Bueno, y esto fue en enero de este año, o sea, fue hace poco, en la comunicación con Neville. Y me resultó, efectivamente apareció él. Después tuvimos muchas reuniones porque él era mi maestro, o sea, yo quería que él me enseñara cosas. Eh, Hemos tenido 10 reuniones, por ejemplo, 10 sesiones largas, donde yo recibí mucha información que después te voy a contar. Pero claro, dentro de estas sesiones, con él sobre todo, no tanto con Joaquín o con Paola, eh, ahí también pueden meterse malos espíritus. En el fondo, si uno no se protege, yo ahora estoy muy protegida, Maga, porque en realidad Neville, y un poco lo que nos decía la Paola, es que nosotros los seres humanos somos como ampolletitas. Él usó esa palabra, la Paola dijo lucecita, él usó ampolletas, somos como ampolletas. Hay algunas que alumbran 20 watts, otras 60 watts, otras 100, etcétera. Y mientras tú más consciente estás y más evolucionada y más puro es tu espíritu, más alumbras. Entonces, al ir alumbrando tanto, los espíritus oscuros es como una polilla, se acercan a claro, tu se luz. sienten atraídos, claro, claro. Exactamente. Y entonces tú estás muy expuesta a eso. Y en ese caso, si a ti te llega a bajar la vibración y andas un poco enojada por lo que sea, uff, y hay un portal, una grieta. Así que, como te digo, a mí también me pasaron cosas como que veía espíritus que no tan buenos, entonces ahí hablé con una persona que me llegó también medio de milagro, que me... Por eso te digo que desde enero, o sea, desde lo que pasó con la Paola me han pasado puras cosas raras. Esto nunca más fue la vida que yo tenía de antes, es como cambió completo. Entonces, a mí yo estaba sintiendo algunos ruidos y cosas y decía, bueno, esto tengo que solucionarlo. Y me escribe una persona por WhatsApp que yo no conozco, así de nada,
y me dice, Francisca, tú estás haciendo una importante labor, sigue en esto, porque yo estaba pensando medio tirar la toalla y dedicarme a lo mío, o sea, como que, y me dice, no, sigue en esto, y yo digo, bueno, ¿quién eres? ¿Por qué me estás escribiendo? Y me dice, mira, por dos cosas fundamentales. Primero, una, porque no tienes que abandonar lo que estás haciendo. Y yo dije, me está leyendo la mente, ¿quién le dijo esto? Y dos, me dijo, porque tienes que protegerte cuando hagas canalizaciones, porque vas a empezar a recibir canalizaciones directas y tienes que proteger tu cuerpo de los malos espíritus. Y ahí yo Wow. entro en shock y lo llamo, porque yo dije, ¿qué es lo que sabe él que yo no sé y por qué está sabiendo esto? Y ahí me da una receta y gracias a Dios he podido dormir mejor, donde me dice, bueno, agua bendita con mirra y me enseña cómo ponérmelas en, no sé, la frente, la nuca, las dos palmas de la mano y el ombligo y cómo sellarlo y con eso ya empecé a dormir mejor. Bien, Francisca, vamos a aclarar por las dudas, nunca habías hecho una canalización Yo, o, bueno, o habías tenido algún tipo, en algún momento de tu vida, algún tipo de intercambio, no, algo que no, que a lo mejor hoy podés ponerle el título, ¿no? no, nunca, no. No, yo cuando empezaron las sesiones mediumnizadas con Neville en enero, a mí Neville me dijo que yo iba a empezar que iba a recibir un regalo, no me dijo canalizar. Ah, Y pocos mira. días después yo empecé a canalizar. Por primera vez en mi vida sentí una voz distinta a la mía, una voz masculina, em, que me decía cosas. Lo primero que me dijo es no interfieras. Me quedó clarísimo y de ahí, ¿y por qué no interfieras? Porque yo soy muy voluntariosa, entonces si quiero hacer algo, llego y lo hago y como que me lanzo y lo hago. Entonces aquí era como, no interfieras en esto, no interfieras en esto. Eran puros no. Yo decía, pero si esto es un ángel, o sea, este es el ángel del no, así, pero terrible. Puro no. Bueno, y después empiezo a escribir un poco eso. Y sigo mis conversaciones con Neville, o sea, como dos cosas paralelas, ¿no? Una, estas canalizaciones que me ocurrieron así de la nada, y otra, estas sesiones. Y claro, entre tanta espiritualidad, por ponerlo claro, ahí se me cuelan espíritus buenos, malos, y me pasa esto, y como que yo ya estaba media cansada y dije, bueno, de repente hay que dejarlo, y me llega este WhatsApp, a mi WhatsApp, anónimo, que me dice esto. Cuando lo estaba pensando, ¿ah? O sea, lo termino de pensar, un minuto después me llega el WhatsApp. Qué bárbaro, qué impresionante lo que estás contando porque entiendo que recibir toda esta información de alguna manera, si bien puede despertar curiosidad al principio, ¿no? Y querer saber y darse cuenta que hay un mundo, bueno, también hay ciertas precauciones que hay que tomar. Digo, porque hay gente que seguramente nos está escuchando y por ahí le está pasando y o quieren forzar a que pase y que tengan en cuenta algunas cosas. Bueno. ¿Cómo sigue esto? O sea, Bueno, ¿cómo, mire, cómo continúa o cómo estás hoy con todo esto? Porque hablaste que enero, este enero de este año, empieza, digamos, casi este ida y vuelta, ¿no? Con el más allá. claro, desde enero empiezan estas conversaciones así ya regulares, continuas, como yo con preguntas y respuestas, como soy periodista también hacía toda mi listita de preguntas, o sea, ya esto ya es formal. Y con Neville, por supuesto que en algunos momentos, si es que estaba Paola también le preguntaba cosas específicas o a Joaquín también. Y porque encontraba que era bueno también como cotejar distintas opiniones, ¿no? Así como probar distintas fuentes. Pero claro, mi gran maestro siempre ha sido Neville. Y claro, ahí me da una información que también hace que lo cambie todo y que son los grandes cambios planetarios que van a ocurrir. Yo hasta ese momento, Maga, nunca, o sea, más allá de la profecía de los mayas y de Parravicini, que lo había escuchado, no tenía idea de lo que me estaban diciendo. No, no sabía nada de eso, nada. O sea Después que es más, te empezaron a llegar, digamos, otro tipo de mensajes. O sea, ya podemos pensar que hubo un giro en ese aspecto, ¿no? claro, claro, entre mi curiosidad,
dentro de mi curiosidad, que yo le preguntaba a Neville, a Paola y a Joaquín, más bien consejos para la vida diaria, cómo negociar ciertas cosas, cómo solucionar cosas, cosas muy mundanas, cosas muy del día a día. A Neville sobre todo cosas en relación a su proyecto, a su trabajo, la ley de la atracción, la creación de realidad, todo eso, digamos, su trabajo que yo me había leído. Entonces conversábamos de eso realmente. Pero no sé por qué se me ocurre decir, y medio tirándolo a la broma, le digo, bueno, y no resultó lo de los mayas. Aquí estábamos, no pasó nada el 2012, y se lo tiro así, así como a la pasada, y me dice, no te equivoques, esto viene. ¿Cómo viene? Bueno, y ahí me habló, yo no quiero decirlo tan fuerte, porque al parecer lo dije tan fuerte las otras veces que se creó un shock y me escribieron de todas partes del mundo. A ver, Sí, lo que me dijo, bueno, como tú me imagino que lo sabes de otras fuentes, me dijo que iban a haber cambios planetarios fuertes, físicos en la Tierra, eh, con hundimiento de ciertas tierras y alzamiento de otras, y con una activación de volcanes importante, que así iba a ser como la primera señal, y estos volcanes iban a estar conectados, que iba a ser un circuito de volcanes, que se iban a activar. Bueno, esta activación iba a traer fuertes terremotos y los terremotos iban a traer maremotos. Em, las proporciones son bastante grandes, o sea, son proporciones bíblicas en el fondo. Sí, sí es, no me lo minimizaron, porque yo dije, bueno, después, claro, quedé un esa tarde, porque me acuerdo perfecto dónde estaba de vacaciones, el lugar en donde estaba, yo quedé muy en shock, porque no me lo adornó mucho y fue bien fuerte lo que me dijo. Después de eso, yo pregunté en mi canalización directa a mis guías, porque ya habían aparecido, digamos, después, y les dije, ¿es verdad esto que viene? Así como, porque en realidad ellos usaron la palabra cataclismo, pero cataclismo es fuertísimo. Entonces dije, oye, ¿es verdad esto que viene? ¿Es así? Y me dijeron que sí. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Este es un castigo? Y me dijeron, mira, más que un castigo es un fin de ciclo. ¿Pero por qué nos tiene que pasar? Y ahí como que la respuesta no fue muy clara. Sí, el fin de ciclo me decía que viene. Yo les decía, mira, yo la verdad no creo. Así como, yo esto no me lo creo. Y me decía, bueno, mejor que no te lo creas porque así te va a dar menos miedo. Ya, en fin, dije yo. Bueno, entonces yo le preguntaba, en Chile la situación política está muy mala, está todavía muy mala. Entonces, una de las ganas que yo tenía era irme de Chile. Si es que salía una elección, esto es una primicia maga, no lo sabe nadie. Si es que salía una elección, un resultado específico, yo me iba a ir. Entonces yo estaba viendo dónde. Había hablado con gente en Estados Unidos, abogados, entonces iba a irme a Miami, pensaba, o irme a Los Ángeles. Entonces les cuento, oye, me voy a ir a Los Ángeles. Entonces me dijeron, no, a Los Ángeles no. ¿Pero por qué no? No, no, no me querían decir yo, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me quiero ir para allá si esto pasa. Me decían, no, mira, Los Ángeles no va a estar muy bien parado después de que ocurran estas cosas. Y yo decía, pero no se preocupen, voy y vuelvo. Me decía, como diciendo, los caminos van a estar cortados, aquí no hay vuelta atrás. Bueno, entonces hay ciertos lugares que van a sufrir más que otros, hay ciertos continentes que van a sufrir más que otros, y el mapa, de acuerdo no solo a lo que ellos me dijeron, sino que a lo que yo después pude comparar, porque cuando me dicen todo esto, primero no me creo nada. O sea, digo, esto no es así. Y todavía estoy pidiendo pruebas, Maga. Yo pedí una prueba muy fuerte y muy grande. Si me la dan, oh, yo no sé qué voy a hacer, Maga, porque ahí sí que voy a, o sea, ahí sí que esto me va a golpear fuerte. O ¿por sea, qué por el pediste momento, la prueba? A ver, a ver, a ver, a ver, déjame detenerme en este punto un segundo. ¿Por qué pediste esa prueba? porque yo soy muy racional y es muy fuerte. O sea, hay algo en mi fuero interno que dice, esto tiene que ser verdad, porque si no, ¿por qué? Primero, porque me entrega la información a mí. Segundo, porque me siento tan como movida a, a comunicarla. Pero otra parte muy racional
de mí, y yo creo que esa es mi gran diferencia con la mayoría de los contactados o de la gente, es que me resisto mucho a creerlo. Entonces, estoy como en esa batalla dual de, ¿será esto así? Porque es ¿Será verdad demasiado o no? fuerte. Claro. Claro, es ¿Cómo demasiado se da tu fuerte. canal? ¿Tu canal es auditivo, es visual? ¿Cómo se genera ese contacto un poco también para entender? No, es Porque yo auditivo. entiendo lo que te pasa, porque puede pasar perfectamente, ¿no? De dudar, ¿no? Me estaré volviendo loca, porque también. Sí, es auditivo, telepático auditivo, y una vez me mostraron una imagen. Porque yo le dije, oye, le dije, bueno, pero además si esto pasa, le dije, yo tengo que ayudarme a mí y tengo que ayudar a mucha gente a elevar la vibración, a dar a conocer esto. Y me decía, sí, y lo primero que tienes que hacer es dejar las noticias. Porque yo en las mañanas, y me muestran una imagen, me dicen, así te levantas tú. Y me muestran la imagen de que yo me tiro un tarro de basura en la cabeza como una ducha. Y para mí fue fuertísimo porque nunca, primero nunca había visto una imagen que me la mostraran, así como, y después porque efectivamente yo parto en la mañana leyendo el diario, viendo Claro. el WhatsApp, viendo el Twitter, o sea, yo parto así mis mañanas. Entonces, claro, yo todavía, la verdad, Maga, o sea, estoy entregada a esto, pero también una parte de mí se resiste, está en pugna, no, no es, yo no soy la contactada así como entregada. Yo creo que si a mí me eligieron fue porque a esta era la más incrédula, la que todavía se resiste. Pero eso no quiere decir a que no me esté preparando Bien. ahora o que vaya a ser, porque yo dije, bueno, ¿qué hago con toda esta información? Díganme qué hago y me dijeron, bueno, empieza a entregarla, empieza a crear talleres, que es lo que yo hago, yo enseño como guión y escritura, bueno, ahora empezar a enseñar esto, sobre todo cómo a cambiar la vibración y a elevarse, o sea, como a conectarse, O sea que porque sería, esto es clave para el proceso que viene. sí, O sea, de sí. alguna manera, elevar la vibración sería como estar más preparados para los futuros sucesos. Totalmente. De hecho, sobre todo los guías, más que Neville, porque en Neville yo tengo mucha información como en general, pero el guía era como, me ha repetido 50 veces que tenía que elevar la vibración. Así, era como una tras otra, eleva la vibración, eleva la vibración. Entonces, claro, yo de ahí como que empiezo a hablar más con Neville en ejercicios prácticos y en cosas de cómo elevar la vibración, porque lo de los guías más bien es como lo que ellos me quieran decir, más que me contesten a mí. Es más, como que recibo, o sea, como que es su agenda particular. Cambio con Neville es como una entrevista de ida y vuelta, oye, hago esto, como que en la otra parte es más, estoy más a merced de lo que ellos quieran decir, en el fondo. ¿Y qué se Sí. entiende o qué entendías vos en ese momento o ahora incluso por elevar la vibración? ¿En cosas si uno pudiera definirlo, ¿no? Sencillamente, ¿cómo lo tendríamos que mirar? Sí, bueno, de partida ya me dijeron que tanta noticia, o sea, si me muestran lo de las noticias y el basurero, eh, elevar la vibración, por lo que yo he ido entendiendo y lo que estoy preparando ahora como taller, es primero estar en paz. Primero, así como es lo primero, estar en paz. Porque uno no puede estar en amor si no está primero en paz. Es como sacar lo malo, dejar la rabia, dejar el odio, dejar la negatividad. O sea, tratar de como estar zen en el fondo. Eso es como lo primero. Después, ciertas rutinas como autodestructivas. Bueno, la parte como de las adicciones, la parte de mucha carne, o sea, como tratar de sacarnos las cosas que nos tiran peso. Y la alimentación en ese sentido también hay que cuidarla mucho. Bueno, ¿para qué decir la gente que fuma, que toma? O sea, imagínate. Eh, pero eso hay que cuidarlo mucho, después hacer cierto deporte, pero sobre todo estar en contacto con la naturaleza. Neville siempre me decía que había que andar a pie descalzo por la tierra o por la playa. O sea, conectarse es como conectarse con la naturaleza, estar la mayor cantidad de tiempo posible en la naturaleza. Y eso era muy importante en el sol, en la naturaleza, porque era como recargar las pilas. En el fondo, lo que uno tiene que hacer es dejar de lado la negatividad
para estar lo más tranquila posible. No te digo que tengas que estar lleno de amor y pasando a todo el mundo, sino que es sacar la negatividad, quedarte tranquila y estar mucho en la naturaleza y hacer cambios de hábito. En mi caso, las noticias, porque yo soy muy apasionada, Maga, y soy muy política, entonces a mí este gobierno me tiene, pero realmente, bueno, Bueno, en pará, problemas. ¿cambiaste la decisión de no mudarte o te dijeron Los Ángeles no, Miami, no Miami sé, no, Miami no, no? Miami no. ¿Y te cambió el destino o crees que estás en en el mejor lugar del mundo o zona del mundo? Porque tengo muchas preguntas con lo que acabas de Ay, decir, sí, ¿eh? sí, 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 tengo hablámosla. preguntas. Primero contame, o sea, Sí, te ¿cambiaste de cuento. opinión de mudarte? Sí, sí, cambié de opinión, pero no tanto por mi querido guía, guías, porque fueron varios, te digo, todos tenemos muchos guías, y yo pregunto, pero ¿por qué tanto? 10 me decían, 10, 8, 15 a veces, o sea, ¿por qué tanto? Bueno, porque cada guía es para algo específico. Hay un guía para, por ejemplo, la negociación, por ponerte un ejemplo. Otro guía para la lectura o para el conocimiento o para el... Tienen, no sé, tienen áreas de especificidad, no sé. Es una cosa, no es un guía. O sea, hay un guía maestro tuyo, que es el que nunca como que se va, digamos, pero hay otros guías que vienen y van, como que Temporales, claro. temporales, sí, guías temporales. Bueno, entonces pasa que yo estaba esperando el resultado del plebiscito, ¿cómo se llama? El cambio de constitución. Sí, yo lo voy a decir abiertamente, me da exactamente lo mismo si alguien que me está escuchando es del otro lado y que me juzgue, yo voy a decir mi tendencia, yo no quería que saliera, quería que se rechazara el cambio de constitución porque no creo en los gobiernos de extrema izquierda, sobre todo que están aliados al Partido Comunista y eso es lo que tenemos ahora en Chile. Entonces, yo estaba, que no, que yo, si salía la prueba, yo Te ibas del eventualmente me iba, país. sí, me iba al país. Entonces, yo y mucha gente. Y bueno, y ahí estábamos, y yo le preguntaba a Neville, le preguntaba a Paola y a Joaquín, porque estaba muy angustiada, un cambio de país muy duro. Entonces le decía, bueno, ¿qué gana la prueba o gana el rechazo? Y me decían, gana el rechazo. Yo decía, ya sí, porque casi todas las encuestas daban un poco el 52, 55. Y ellos me decían, no, hay mucha gente enojada, va a ganar por el 60%. Yo les decía, de ninguna manera, imagínate, yo, mortal, diciéndoles, de ninguna manera esto es así. Ganó Maga por el 61,8% el rechazo. Wow. Neville tenía razón, Paola tenía razón y Joaquín tenía razón. Me los dijeron Bien. antes. ¿Te sugirieron dónde es el mejor lugar o zona o región del mundo Sí, donde quedarte? sí, me dijeron que Chile y Argentina eran los mejores lugares. O sea, algunas partes de África y algunas de Rusia también, pero que en Rusia, el mira. cono sur, sí, pero que en el cono sur nosotros estábamos ok. Ahora, Francisca, supongo que cuando te empieza a llegar esta información, si sos como buena periodista, a mí, digamos, se me ocurre que habrán habido un montón de preguntas, ¿no? Entre ellas, supongo que la primera, ¿cuándo se espera esto? ¿O de qué depende el desenlace de todo esto? Porque uno puede pensar que es un suceso que forma parte de de lo que históricamente, ¿no? En el planeta Tierra ha habido, ¿no? Lo que los cataclismos, los cambios geográficos, que son, pero no sé si la otra pregunta sería si la mano del hombre está interviniendo en esta oportunidad con esto. Mira, son varias cosas. A mí me dieron fechas, sí, me dieron fechas muy concretas, me dieron fechas para varios eventos, para distintos eventos, pero yo prefiero no decir la maga porque no las dije en otras entrevistas. Aún así, fue tal el shock de la gente que me decía, oye, estoy en España, me cambio de parte, ¿cuánto me queda? Y yo me siento muy responsable ahora porque entiendo que, a diferencia de mi persona, ellos llevan esperando este momento algunos 10 años, otros 20 años, incluso me ha escrito gente que lleva 30 años pensando, como Ellos, esperando el... ellos, ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos. No, gente que me Ok. escribe,
de cualquier parte del Ok, mundo ok. que está esperando este momento, que o lo saben, o lo presienten, o lo han estudiado, y me dicen cuándo es. Entonces yo digo, yo quizás como lo recibí hace poco y todavía estoy como ajustándome y diciendo que entrego la información que me dan, pero yo en mi fuero interno digo, ojalá que no pase, tal vez no. ¿Me entiendes? Eh, eh, me dicen que soy una buena mensajera porque no tengo miedo, porque está esa resistencia, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero es muy difícil para alguien que, que ha esperado esto toda su vida, saber el momento correcto. Primero porque genera mucha ansiedad y después porque yo siento que puede moverse, eso espero. Pero mira, lo que sí te puedo decir que ya es bastante jugado, porque la verdad nadie lo dice, es que de acuerdo al menos a las fechas que yo tengo, sería dentro de esta década, todo. Ok, o sea que, y los primeros, como bien mencionaste al principio, los primeros, diría yo, señales de esto sería Los volcanes, digamos, los volcanes, los y volcanes, sí, entiendo que son el cinturón del fuego del sí, Pacífico, ¿no? Que están, que es el sí, famoso cinturón sí, tan potente, además que sabemos que sí. creo que se tragó a Lemuria, ¿no? En su momento. Em, ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, yo, o sea, como te O digo, sea, yo claro, estás siempre, contando tu historia que viene, que cuenta una situación, que viviste es un shock, que todavía tenés a veces esas cosas. ¿Cómo estás hoy? Porque esto lo venís de alguna manera acercándolo y ¿en qué lugar te pone a ti esta información hoy? mira, la estoy tomando con responsabilidad. Al principio la tomé de manera muy como incrédulamente, ¿no? Porque no sabía nada. Después empecé a averiguar y a investigar y me encuentro con todos estos grupos que efectivamente esto lo saben de hace mucho tiempo. Quizás no tenían la misma información, quizás no tan específica como me la dijeron a mí, porque a mí me la dijeron de manera específica y no críptica. He visto muchos grupos que tienen como especies casi como de acertijos, pero no, la cosa es súper clara, los eventos son súper claros y las razones de los eventos también son súper claros. En parte son por el hombre, por la destrucción que hemos hecho del planeta Tierra. Parece que hay como una especie como de decadencia del ser humano, no, no sé cómo decirlo, sí, decadencia, sí, Claro, eh, sí, que, sí, que, sí. mm, que tiende, a pesar de que el ser humano yo considero que es bueno en esencia, realmente, hay una especie como de decadencia natural, progresiva, que se ha ido produciendo, pero por lo que ya he ido investigando también, es porque han habido otras como influencias en la Tierra, como espíritus negativos, gente oscura, y eso ha ido quedando en el astral, que yo viví en primer lugar, así que sé que existe. Y esto nos ha ido, esto yo diría que ha ido permeando el que el ser humano, que siento yo que es bueno por esencia, no haya alcanzado el grado de evolución que los maestros, al parecer, o gente mucho más elevada de otros planetas, esperaban que nosotros hubiésemos alcanzado al momento de hoy. O sea, Entonces, a ver si te entendí. Hay una especie, Francisca, de guerra de las galaxias, por ponerle un título sobre el planeta Tierra, digamos, como si fuese una especie de botín de algo así, o no. sí, totalmente. O sea, ahora me queda clarísimo que Los Ángeles, algunos dicen que son pleiadianos, otros dicen que, bueno, a mí Los Ángeles me han dicho que por lo menos están en el astral, o sea, son incorpóreos, no, no es que no es un pleiadiano con cuerpo, digamos. Pero estos ángeles son como los guardianes de la Tierra. Pero dentro de estos ángeles, esto es lo que he ido sabiendo después, tienen como una pugna. No todos los ángeles piensan igual. Es decir, como las Naciones Unidas acá. No todos los ángeles, en estas Naciones Unidas angelicales, algunos dicen, los humanos no van a aprender nunca. Otros dicen, démosle una nueva oportunidad. Otros dicen, no, hagamos borrón y cuenta nueva. Y así hay diferentes opiniones. Entonces, hay un tira y afloja
que nos están mirando todo el tiempo y diciéndole, bueno, ¿les damos una buena oportunidad o en realidad mejor le tiramos un cataclismo y esto se acaba y volvemos a partir? Y yo creo que ahí está ¿cómo se llama? La discusión, el conflicto que estamos viviendo. O sea, con Y esto que estás diciendo, a ver, Francisca, con esto que estás diciendo, en algún punto podría evitarse. sí, yo creo que O, sí. ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, y es lo que también ahora estoy pidiendo como más información, porque teniendo a mi disposición, sobre todo que yo soy periodista y hago películas, digamos, o sea, puedo tener más acceso a hacer esto más conocido, sí yo creo que podría evitarse. No sé en realidad, Maga, hasta qué punto, porque no sé si, como nos queda poco tiempo, no sé si... si alcancemos o si es que ellos decidan aplacar un poquito las consecuencias, las consecuencias físicas, digamos, planetarias. Es decir, no sé, no lo sé, no lo Bien. tengo tan claro. Tengo que seguir preguntando si hay una oportunidad. Lo que Sí, sí tengo claro es que por lo menos la gente tiene que estar consciente de esto. Eso sí, o sea, uno bien. no puede seguir viviendo como, como ha estado hasta ahora. Eso sí. Francisca, ¿seguís en este intercambio, contacto? ¿Se da cuando vos querés el mensaje, digamos, tus preguntas Mm. siempre siguen teniendo respuestas? O esto recibiste toda esta información y ahora te toca de alguna manera repartirla? Sigo recibiendo información, sigo estando en contacto con Neville y con los demás, con Paola, con Joaquín, pero también en la parte de mi guía, sí, estoy ahora volviendo el contacto porque ese es más, no es tan automático, ese, ahí hay que, cuando es directo, tengo que estar más consciente, más tranquila, Claro. más en conexión, no es exactamente lo mismo Bien. que es una sesión de mediunidad. Francisca, llegamos casi al final de esta charla y por supuesto tenemos que dar lugar a los herederos de la tierra. Esto que de alguna forma empezó de esta forma, ¿no? Con este título, nuestro encuentro. ¿Quiénes son los herederos de la tierra? ¿O quiénes serán? Sí, mira, le puse así, o sea, me resonó ese título cuando me dijiste, porque mi amigo Joaquín, cuando dije yo, ¿qué va a pasar después de que pase esto, digamos, después de que estén los cambios físicos, planetarios, cataclismo, etcétera? Me dijo, bueno, van a quedar los herederos de la Tierra. Por eso cuando dijiste eso me volvió a sonar y dije, este va a ser el nombre también que le ponga al taller, los herederos de la Tierra. Y ahí básicamente voy a enseñar lo que me está enseñando Joaquín y Neville, sobre todo Neville, acerca de cómo alcanzar esta nueva vibración en el fondo para poder hacerlo. ¿Quiénes serán los herederos de la Tierra? Bueno, al parecer es la gente consciente que haya hecho este trabajo interior para literalmente ser rescatada, eh, bueno, Ese por término, rescatada. sí, sí, es literalmente rescatada, sí, por nuestros hermanos mayores. ¿Quiénes son los hermanos mayores exactamente? Pueden ser razas extraterrestres, pueden ser ángeles, pero esto va a ser físico, Maga. Yo dije, o sea, yo pensaba cuando nos vayamos al cielo, no, físico, físico. Va a ser un rescate físico. Uno va a tener que ir a ciertos lugares que serán avisados a la gente que haya hecho el trabajo. Así es. Es mucha la información que das. En algún punto también creo que aquellos que han tenido la oportunidad de meterse un poco, ¿no? Con la energía de Benjamín Solari y Parravicini, hay Mm. una resonancia, hay otros canales también que lo están diciendo, de hecho aquí mismo en Mantra FM. ¿Y qué cambió en tu vida a partir de esto? Eh, ¿Qué nueva responsabilidad o qué sentir nuevo tienes con esto que de alguna manera no lo pediste? Porque acá la gente está haciendo un montón de comentarios, ¿no? Que Así. entre ellos, por ejemplo, cómo protegernos, porque yo puedo trabajar con la vibración, pero cómo me protejo. O sea,
¿Por qué crees o que te toca esto en este momento de tu vida, ¿no? Maga, esa es una pregunta que tengo que hacerle a Neville y a mis guías, porque no tengo ni la menor idea, te doy súper honesta, no sé por qué me lo entregaron, tal vez yo bromeo, yo soy un poco como impertinente en cierto sentido que yo los desafío, imagínate, pero decía yo, bueno, búsquense a la contactada más incrédula del planeta, a pesar de mi resistencia y que no, si existiera la posibilidad real, imagínate parte un volcán, realmente, y después yo veo que hay otro y hay otro, y yo no hice nada, o sea, no podría vivir conmigo. ¿Qué cambio, qué responsabilidad y cuántas cosas de alguna manera suceden contigo, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que están encarnando en estos últimos años? Si se puede hablar ahora o desde hace años atrás. Ellos ya vienen con una vibración más acorde a lo que de alguna manera se espera. Sí, hay algunos que sí, pero también tenemos a nuestros adolescentes, partiendo por mis propios hijos que no creen en nada de esto, y uno dice cómo hacerlo, ¿no? Pero yo creo que, y es lo que estoy pidiendo guía también, me parece que el trabajo primero es con uno, interno, y luego ir viendo cómo uno permea a sus hijos, al marido, a la pareja, pero primero el primer trabajo es lograr que uno tenga esa vibración, uno pueda tener esta comunicación y esta protección y después poder expandirla, ¿no? Porque si no logras controlarte tú, no, ¿Hay no que se puede. contarles a ellos de alguna manera o no hay necesidad? Yo no le contaría a ellos porque una de las cosas que también aprendí es que que la gente también tiene que estar receptiva de alguna manera. Toda la gente que ha empezado a despertar está buscando información. Yo te digo, es más, otra cosa que nunca le he contado, hace poco fui con mis mejores amigos, este chico que era el mejor amigo del otro, el que recibió toda esta información para lo de las platas. Bueno, yo por primera vez hace 2 semanas le conté esto, de todo lo que me había pasado. Y son compadres míos hace 30 años, por primera vez. Y dije, ok, me las voy a jugar y se los voy a contar. Y me creyeron. Pero eso fue algo muy particular, especial. Entonces uno tiene que decir, ok, voy de a poco. Se lo cuento a este, se lo cuento a este, pero tiene que ser la idea es que no te juegue en contra, que no te perjudique en el trabajo, que no te perjudique en tus relaciones, que no vaya a romper una pareja, que no vaya a romper una relación con un hijo. Eso es lo Bien, importante. esta información, Francisca, y ahora sí cerrando, ¿te genera cierto miedo a ti? Extrañamente no, y tal vez por eso me llegó. No sé por qué no tengo miedo. Sí, tengo miedo es que se me pegue un mal espíritu, eso sí me da más miedo, pero no sé por qué no. No sé. Bien. Y te ves, porque dijiste dentro de esta década es cuando se van a empezar a ver, digamos, el inicio de estos sucesos. Recién empieza esta década, con lo cual, bueno, está llegando esta información en tiempo y forma para que nos preparemos. Sí, Entonces, creo que es acorde a los tiempos que estás planteando, ¿no? claro, o sea, termina en esta década, no empieza, o Ok. sea, empieza mucho antes, termina, todos los Termina. eventos terminan en la década, terminan. Bueno, va a haber intensidad, entonces tiene cierta intensidad y em, creo yo que esto que estás proponiendo del prepararnos es y aumentar nuestra Vibración, vibración sí, con todo lo que eso significa, ¿no? sí. Em, Creo que esa es el momento, digamos, la responsabilidad más grande que tenemos. ¿Qué te gustaría dejar como antes de irte, ¿no? Como, no sé si como imagen, como sentir, algo de todo lo que nos contaste que de alguna manera para ti también pudo haber Sí. resignificado toda esta información, toda tu vida incluso.
Sí. Bueno, primero voy a dejar mi correo, no sé si aquí ahora o a ti Dale, después, sí, porque por me favor. gusta mucho que la gente me escriba, tal vez a otra gente no, pero a mí me gusta escucharlo. Y si puedo, ayudo. De Francisca Fran, Fuensalida, Moure, Moure, @yahoo.com, así me escriben, o si quieres lo dejas Ahí lo en, dejamos, sí. Lo pedimos en que lo que lo publiquen ponga. también. Sí, y también a Instagram, que ahí yo pongo todo. Instagram es Talleres Alma Mística. Alma Mística es con K, mística. Y así que me escriban. Es extraño, Maga, pero parece que el latente mío, porque yo decía, ¿por qué me puse alma mística? O sea, hay algo, parece que viene internamente ya como, esto parece que lo pedí de antes, porque si no hay cosas muy extrañas que me han pasado, pero por eso te digo que yo aún me cuesta un poco creer, pero si esto llega a ocurrir, tenemos que estar preparados. Bien, Como imagen final, bueno, que el ser humano, a mi juicio, es más bueno que malo. O sea, yo sinceramente apuesto por el ser humano, eh, apuesto también por la belleza de este planeta, que es precioso, y apuesto por la nueva tierra, la nueva humanidad. Realmente apuesto. O sea, si esto va a ser un parto, porque literalmente los eventos que están anunciados, digamos, los cataclismos, los terremotos, los tsunamis y el meteorito, por supuesto, no hablamos acá de eso, pero ajá. si eso es así, y esto es un parto, realmente al final vamos a tener un hijo, o sea, vamos a tener una recompensa, ¿no? Entonces, por lo menos que seamos los que obtienen la recompensa. Por eso que los herederos de la tierra es un buen Con título. esto, y con esto que estás diciendo en el final también, Francisca, no es cuestión de salir corriendo hacia ningún lado. No, para nada. De hecho, hay gente, mira, fíjate que o sea, he tenido varias personas que me hacen, son los únicos dos que yo digo, este tipo de gente no lo entiende. Así como, ¿cuándo va a ser el evento? Y son varios, y ¿para dónde arranco? No hay dónde arrancar. El llamado es interno, a través de telepatía, de señales, de lo que sea, de que un amigo te diga una información a través porque lo está diciendo Dios, da lo mismo. No, él te va a llegar a ti individualmente cuando tú tengas la frecuencia adecuada. No es porque uno dice, ya, me voy a la cueva de los Andes. Sí, claro, hay que estar en las zonas montañosas o en el campo, pero la información real para saber dónde uno tiene que ir es interna. Bien, Francisca, vamos a cerrar. Me encantaría charlar de nuevo contigo. No hemos entrado tanto en ese detalle de todo lo que va a acontecer, pero bueno, a lo mejor invita a otra charla y cómo transitar todo este tiempo. Gracias. No, gracias, Maga, porque tu labor también es de expansión y de conciencia, y eso es lo que en estos tiempos se necesita. Muchas gracias. Francisca Fuenzalida, nuestra invitada de hoy desde Chile, con una experiencia extraordinaria que la está compartiendo aquí con todos nosotros. Nosotros ya cerramos el programa Auspicios y nos vemos el lunes ya, dentro de muy poquito. Gracias.